Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La esposa de un millonario humilló a su niñera de la infancia, pero la respuesta de su marido fue tal que todos se quedaron paralizados. En la suntuosa mansión de los Carter en la Quinta Avenida, donde las lujosas ventanas se fundían con las paredes de mármol, una luz dorada bañaba los salones como una caricia de opulencia. Esa noche, los techos con molduras antiguas resonaban con risas apagadas, el tintineo de copas y el suave murmullo de un cuarteto de cuerda que tocaba cerca de la escalera central. La velada estaba en su apogeo, celebrando el 50º cumpleaños de James Carter, un magnate financiero conocido tanto por sus inversiones visionarias como por su discreta presencia pública. No era un hombre al que le gustara ser el centro de atención. Pero esta noche, lo habían convencido. No por sí mismo. Por las apariencias. Por Emily. Emily Carter, de hecho, se alzaba en el centro de la sala como una reina en su palacio. Su vestido negro, con una elegante abertura lateral, se ceñía sus curvas con precisión quirúrgica. Su porte altivo y su sonrisa estudiada la convertían en una figura tan admirable como temida. Nunca hablaba demasiado alto. Nunca expresaba plenamente sus emociones. Pero sabía exactamente quién era quién había dicho qué y cómo manipular el espacio a su alrededor. Con una sola mirada, podía hacer que una camarera se echara atrás, cambiar de lugar a un cliente o expresar su desdén sin decir palabra. Poseía la belleza de quienes eran fotografiados, pero el corazón de quienes la vida jamás había ablandado. Este mundo de cristales, seda y poder era su territorio. Y solo toleraba los elementos que podía controlar. En medio de este baile bien orquestado, surgió una disonancia. Una figura discreta entró en la habitación. Una mujer mayor, erguida a pesar de su edad, vestía un modesto traje color crema, con el cabello recogido con pulcritud pero sin adornos. Su bolso estaba desgastado por el tiempo, sus zapatos, perfectamente lustrados, pero de otra época. Parecía fuera de lugar, y sin embargo, caminaba con la dignidad de quien no tiene nada que demostrar. Las conversaciones se paralizaron por unos segundos a su paso. Algunos invitados se miraron intrigados. Otros arquearon las cejas, sin reconocer a esta mujer entre los asiduos a este tipo de fiestas. Pero ella no estaba intentando encajar. Ella estaba intentando, alguien. Gracia Wilson. Se movía despacio, pero con emoción contenida en cada paso. Hacía años que no veía a James. Desde que se había dejado llevar por los negocios, los viajes, su vida como figura pública. Pero siempre se había mantenido en contacto. Cartas. Llamadas en Navidad. Un ramo de flores en su cumpleaños. Y hacía una semana, una invitación manuscrita. Firmada por él. Una sola palabra garabateada al pie, ven. Por mí. Ella había venido. Porque antes de ser uno de los hombres más ricos de la costa este, James Carter había sido un niño destrozado, con ojeras y un corazón huérfano. Y ella, Grace, lo había abrazado cuando lloraba en silencio en la habitación de invitados del pequeño apartamento donde vivía. Le había enseñado a leer, a creer en sí mismo, a levantarse después de cada caída. Ella no vino por las riquezas. No quería nada. Solo volver a verlo. Solo abrazarlo. Decirle que estaba orgullosa. Grace no había venido para hacer una aparición discreta. No era su costumbre irrumpir donde no la llamaban. Pero esta vez, no lo dudó ni un instante. Unos días antes, había recibido un sobre grueso color marfil, cuidadosamente sellado con lacre. La letra de la dirección le aceleró el corazón al instante. Era de James. Lo reconocería entre miles. Dentro, una carta. Sencilla, sincera, escrita a mano. Querida Grace. Cumplo 50 este sábado. No será una celebración si no estás aquí. Lo que he construido es gracias a ti. Ven. Quiero presentarte al mundo. Y sobre todo, quiero verte. Con todo mi amor. Jaime. Había releído esas palabras una docena de veces, con lágrimas en los ojos. Por un instante, dudó. ¿Qué iba a hacer allí, entre aquella gente de smoking y vestido de gala? Nunca había buscado reconocimiento.
Pero algo en el tono de James la convenció, esto era importante para él. Así que se puso su mejor atuendo, un traje que guardaba desde los años 90, meticulosamente planchado. Se peinó con delicadeza, se pintó los labios ligeramente y se dirigió a la mansión con el corazón latiéndole con fuerza. Pero apenas había cruzado el umbral del gran salón cuando el sueño se quebró. Emily Carter la detectó inmediatamente, como un dron detecta un objetivo. De pie junto a un grupo de inversionistas de Silicon Valley, Emily levantó la barbilla, con la mirada fría fija en la modesta figura que se movía entre los invitados. Una oleada de desaprobación cruzó su rostro, como si la mera presencia de Grace hubiera empañado la perfección de su velada. Ella dio un paso adelante, con una copa de champán en la mano, seguida mecánicamente por dos de sus amigas, que ya olían el escándalo como las hienas huelen la sangre. ¿Quién dejó entrar a esta persona?, preguntó Emily bruscamente, mirando a la anciana de arriba abajo. Algunas cabezas se giraron. El silencioso murmullo de la conversación se desvaneció lentamente, reemplazado por un tenso silencio. Grace se detuvo, confundida. Abrió la boca, pero no dijo nada. Sus manos temblaban ligeramente sobre la bolsa que aferraba. Emily se acercó más y sus tacones resonaron fuertemente sobre el mármol. Señora Wilson, este no es el lugar para usted. Su voz era tranquila, pero cada sílaba era una bofetada disimulada. Esta noche recibimos a diplomáticos, empresarios y figuras importantes. Comprenderá que es mejor retirarse con discreción. Grace sintió que se le encogía el corazón. Nunca se había avergonzado de ser sencilla. Pero allí, en esa habitación gélida, bajo las miradas curiosas y a veces burlonas, se sintió como una intrusa. Bajó la mirada. No por sumisión, sino para contener las lágrimas. Disculpe, pensé que, no tuvo fuerzas para terminar la frase. Y de repente, una voz rompió el silencio. Emily. Jaime. Lo había visto todo. Desde el balcón que daba a la habitación, había observado la escena. Con pasos tranquilos pero decididos, bajó los escalones en silencio, con el vaso aún en la mano. No sonreía. Tenía los ojos sombríos. Todas las miradas se volvieron hacia él. Un jadeo recorrió a la multitud. Emily se quedó paralizada. Reconoció de inmediato el tono que acababa de usar. El que solo usaba cuando estaba profundamente decepcionado. Un tono que no había oído en años. James se acercó a Grace y se paró entre ella y su esposa. Grace es la persona más importante de mi vida. Su voz era tranquila, pero cargada de emoción. Sin ella, no estaría aquí. Sin ella, probablemente estaría muerta, destrozada o perdida. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Emily levantó una ceja, cruzó los brazos y se sintió irritada por la forma en que el control se le escapaba de las manos. James, olvidas que estamos en mi mundo. Este mundo de lujo, protocolos, dignidad. Esta mujer no te ha traído más que polvo. Fue un error. James se giró lentamente para mirarla. Su mirada era gélida. Más dura que nadie la había visto jamás. ¿A eso le llamas polvo? Alzó un poco la voz. Ella me dio amor. Paciencia. ¿Humanidad? ¿Y tú? ¿Qué me diste sino apariencias? La sala estaba pendiente de cada una de sus palabras. Se volvió hacia Grace nuevamente, más tierno esta vez, y tomó su mano. Grace, ven conmigo. Ella dudó, molesta, pero él insistió gentilmente. Aquí te sientes como en casa. Siempre lo has estado. Y, de la mano, se alejaron, rodeados de los invitados, quienes se apartaron al pasar como el mar rojo ante Moisés. Él no se disculpó. No se guardó nada. Afirmó, con una claridad impactante, a cualquiera que lo viera, que esta mujer significaba mucho más para él que cualquier riqueza o posición social. Emily, congelada, con la mirada ardiendo de rabia, permaneció sola, rodeada de susurros que ya no podía controlar. Más tarde, en el silencio sofocante del despacho privado de James, el mundo exterior parecía haberse detenido. Ni los murmullos de la recepción ni las notas del cuarteto de cuerdas llegaban hasta allí. Todo era madera pulida, cuero envejecido y recuerdos congelados en marcos.
En la pared, una fotografía amarillenta mostraba a un niño pequeño con un suéter enorme, sentado en el regazo de una mujer de mirada tierna, Grace, más joven, sonriendo a pesar del cansancio de una vida cotidiana modesta. Sentados uno frente al otro, James y Grace compartieron este momento como si estuvieran encontrando un refugio olvidado. ¿Recuerdas cuando pensaste que te iba a abandonar?, preguntó Grace, con la voz apenas más que un susurro, cargada de emoción. Ella no se atrevió a mirarlo. Sus manos arrugaban mecánicamente un pañuelo blanco que yacía sobre sus rodillas. Después de que te fuiste a la universidad, las cartas pararon. Esperé, durante años. Lo sé, respondió James, con la voz cargada de pesar. Bajó la mirada, incapaz por un instante de sostener su mirada. Te escribí. Pero mis cartas quedaron atrapadas entre dos viajes, dos reuniones, dos ambiciones desacertadas. Hizo una pausa. Con cada éxito, pensaba en ti. Pero me decía que te vería, pronto. Y ese, pronto, nunca llegó. Respiró profundamente y su voz se hizo más profunda, más vulnerable. Fuiste la luz en mi oscuridad, Grace. La única persona que me amó sin esperar nada a cambio. Ella lo miró entonces, con los ojos brillantes. Fuiste mi pequeño milagro, James. Y a pesar de los silencios, nunca dejé de orar por ti. Se levantó lentamente, caminó alrededor del escritorio y se arrodilló frente a ella. Esta noche te hago una promesa, Grace. Nunca más te dejaré en las sombras. Ella le acarició el cabello suavemente, como lo hacía cuando era niño, con el corazón rebosante de ternura silenciosa. A la mañana siguiente el sol bañaba el comedor privado de la mansión con una tenue luz. El mantel blanco impecable, los cubiertos de plata y los croissants calientes creaban una ilusión de normalidad. Emily estaba sentada frente a James, vestida con una bata de seda color marfil, sosteniendo una taza de té. Su rostro estaba cerrado, cauteloso. Presentía que algo había cambiado desde el día anterior. James volvió a colocar la servilleta sobre la mesa con calma. Su mirada era clara y decidida. Emily, quiero que sepas que mi decisión está tomada. Ella levantó una ceja. ¿Qué decisión? Él fijó su mirada en la de ella. Estoy pidiendo el divorcio. El silencio que siguió fue tan brutal que incluso el camarero que estaba al fondo dejó de respirar por un momento. Estás bromeando, dijo finalmente, intentando soltar una risa seca. No. Soy más serio que nunca. Una mujer que humilla a quien salvó mi alma no tiene cabida a mi lado. Emily palideció. Su máscara se desmoronaba lentamente. James, no vas a destruir todo lo que hemos construido por culpa de una vieja ama de llaves. No es una institutriz. Es mi madre del corazón. Me crió cuando mi madre me abandonó. Me salvó cuando estaba demasiado destrozada para llorar. Me enseñó a mantenerme erguida. Emily agarró su taza con tanta fuerza que la porcelana se quebró. ¿Quieres humillarme? Quiero dejar las cosas claras. Esta noche, presentaré a Grace ante la prensa como la persona que construyó el hombre que soy. Se levantó con calma. Siempre has estado obsesionada con tu imagen, Emily. Por fin estoy lista para honrar la mía. Salió de la habitación, dejándola congelada, con los labios entreabiertos, incapaz de formular una respuesta. Unas semanas después, el gran auditorio del Metropolitan Hall estaba abarrotado. Cientos de periodistas, influencers, mecenas, políticos y empresarios se habían reunido para asistir a la excepcional rueda de prensa convocada por James Carter, el enigmático multimillonario cuyas recientes decisiones personales ya habían generado mucho debate. Cámaras alineadas en cada esquina, listas para transmitir el evento en vivo a todo el país. En el escenario, un atril sencillo. Detrás, una enorme pantalla con letras sencillas. Revelando lo que realmente importa. Cuando James entró, vestido con un sobrio traje azul medianoche, la sala se levantó. Hizo una breve reverencia, sin sonreír excesivamente, con la nueva seriedad que todos habían notado en él durante las últimas semanas. Habló, y su voz profunda y tranquila resonó en la habitación. En los últimos años, me han celebrado por mis inversiones, mis estrategias, mi imperio. Pero hoy estoy aquí para celebrar a otra persona. Una mujer que me dio todo lo que el dinero jamás podrá comprar.
Un murmullo recorrió el público. Esta mujer no es solo mi niñera. Es mi madre de corazón. Mi ejemplo de valentía, integridad y bondad. Cuando era una niña abandonada, fue ella quien me tendió la mano. Fue ella quien me enseñó a leer, a respetarme, a no dejar que la ira me consumiera. Se detuvo, con la emoción en la garganta. Sin ella, no sería el hombre que ven hoy. Sin ella, no existiría la compañía Carter. Ni la fundación. Ni el multimillonario. Solo existiría un niño perdido. Luego se volvió hacia la cortina que había al fondo del escenario. Damas y caballeros, ella es Grace Wilson. La cortina se abrió lentamente. Y apareció Grace. Llevaba un elegante pero discreto vestido azul, con el cabello gris perfectamente peinado. Al entrar en el escenario, sus manos temblaban ligeramente. Nunca en su vida imaginó que se encontraría en un escenario, aplaudida por una multitud. Había pasado su vida en un segundo plano. Invisible. Silenciosa. Pero hoy, se hizo visible. Honrada públicamente. James lo saludó con un abrazo sincero, ante cientos de flashes. Continuó. Por eso, hoy anuncio la creación de la Fundación Grace Wilson. Se dedicará a apoyar a niños que han sido abandonados, maltratados y olvidados por el sistema. Les ofreceremos lo que Grace me ofreció a mí, un hogar, una oportunidad y, sobre todo, amor verdadero. El auditorio estalló en una ovación de pie. Varios periodistas lloraron. Algunos de los asistentes se acercaron espontáneamente para ofrecer su apoyo a la fundación. En las próximas semanas, la imagen de Grace y James se viralizó. Las redes sociales arrasaron. Decenas de miles de mensajes de agradecimiento, homenajes y testimonios de huérfanos y familias adoptivas fueron enviados a la fundación. Los niños de los rincones más remotos del país comenzaron a recibir ayuda, becas y mentores. Grace, a pesar de su modestia, participó activamente en la dirección moral de la fundación. Se la veía visitando hogares, hablando con niños y escuchando sus historias. Su dulzura natural conmovía a quienes incluso los trabajadores sociales se habían negado a comprender. James, por su parte, se alejó gradualmente del frenético mundo de las altas finanzas. Se mantuvo activo, pero diferente. Más sencillo. Más humano. Y siempre con Grace a su lado. Emily, por otro lado, se enfrentó a una realidad completamente distinta. El divorcio se resolvió discretamente, pero la sociedad no perdonó su humillación pública. La prensa filtró las grabaciones de la gala, y su frialdad fue duramente criticada. Las marcas de lujo que representaba se distanciaron de ella. Intentó lanzar un nuevo proyecto de relaciones públicas, sin éxito. Pronto, desapareció del centro de atención, relegada a los márgenes de un mundo que creía controlar. Lo había perdido todo, no por James, sino por sí misma. Por su desprecio. Por su arrogancia. Había olvidado que el amor no se mide por el dinero ni la elegancia. En una entrevista televisiva que se volvió viral, un periodista le preguntó a James: «Has construido un imperio, pero ¿cuál es tu mayor logro?». Él no lo dudó. Haber encontrado a quien me enseñó a amar antes de aprender a liderar. Y darle las gracias. Esta historia, contada una y otra vez, recordó al mundo una verdad fundamental. Que el verdadero poder no está en las fortunas ni en los títulos, sino en la gratitud del corazón. Y que un gesto de amor, del pasado, puede redefinir todo un futuro.